Hola, muy buenas tardes. Hoy día tengo la bendición de compartir con ustedes y quiero entregar una reflexión sobre un pasaje de la palabra que está en Mateo capítulo 14. Aquí está Jesús con sus discípulos, donde viven un episodio en que nos deja una importante enseñanza. Así que vamos a leer desde el versículo 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Nos está contando entonces que Jesús había enviado a sus discípulos a cruzar el mar en una barca mientras él se quedaba en la tierra orando, y llegó la noche. Continúa el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces viaje que iban a tener, que quizás cuántas veces habían hecho antes, acostumbrado a cruzar el mar, esta vez nos cuenta aquí la palabra que el viento era contrario, y el mar azotada, en medio del mar la barca era azotada por las olas. Imaginémonos esta situación, el tranquilo viaje se había transformado en todo un desafío, en todo ahí un problema también para ellos. Continúa el versículo 25 diciendo, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. De repente entonces, de este momento en que el viento era muy fuerte, el viento era contrario, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Jesús vino. No vino sobre un calmado mar, en medio de un mar donde todo estaba ahí pasivo. No, entre medio de estas olas que movían el barco de un lado a otro, Jesús vino. Y de una manera bastante particular, caminando sobre el mar. Y los discípulos se asustaron, claro, no esperaban que Jesús viniera así. Pero ante este miedo, hubo una invitación de parte de Jesús. Les dice en el 27, enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús les dice estas palabras poderosas de tener ánimo, yo soy, no temáis. Y además tenemos a Pedro, que le podemos dar este crédito por haber aceptado la invitación de ven de parte de Jesús. Nos imaginamos, el barco se movía de un lado a otro, que era tanto el terror que él encontró más seguro salir al mar que quedarse allí en la barca. Y por unos segundos Pedro hizo lo increíble, lo que para nosotros se escapa de nuestra lógica, desafía toda ley natural y caminó sobre el agua. No tenemos más detalles sobre ese momento, porque al parecer sucede algo rápidamente. Continúa en el siguiente versículo, en el 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro comenzó a hundirse, pero hay un dato. Antes de decirnos que comenzó a hundirse, nos cuenta qué le pasó, qué hizo. Lo que hizo fue que vio el fuerte viento y tuvo miedo. Tuvo miedo, claro, parece lógico y normal para nosotros, en ese miedo que muchas veces también nos detiene a nosotros, el miedo que nos hunde, que no queremos continuar. Pero ¿por qué vino ese miedo? También nos cuenta aquí la palabra, porque vio el fuerte viento. Al ver el fuerte viento, la tormenta que le rodeaba, o sea, ya no estaba mirando a Jesús. Jesús estaba en ese momento con él, pero aún así no mantuvo la vista en él, sino en lo que estaba alrededor.
algo quizás pasó, un relámpago, algún crujido en el barco. El punto es que Pedro quitó su atención de Jesús y lo puso en este caos y en esta situación de miedo. Así que pongámonos nosotros también en esta situación. Quizás no estamos literalmente en un barco con olas que azotan, pero sí cada uno tiene sus propias tormentas, quizá algo temporal o algo en lo que nos sentimos estancados hace tiempo, y en vez de olas son otras cosas las que están azotando. Pero sea lo que sea, aquí la palabra es clara y podemos estar seguros que así como Jesús vino a ellos, también viene a nosotros en esa tormenta. Los discípulos se habían asustado, dijimos, ¿cierto? Y claro, puede que nosotros también esperemos que Jesús venga en otro contexto, en sentir su presencia cuando está todo calmado, cuando estamos tranquilamente orando en nuestra pieza, en nuestro cuarto. Rara vez esperamos que venga en medio de un día que parece caos o que parece tormentoso como le pasó a ellos. Pero también vemos a lo largo de la palabra que es en la tormenta donde el Señor hace su trabajo por excelencia, porque ahí es cuando le prestamos mayor atención, le prestamos tanta atención que también son esos momentos cuando más nos acercamos a Él, cuando Dios es revelado en nuestros corazones, cuando vamos comprobando sus atributos, así que no importa lo que estemos pasando, estamos seguros que Jesús está ahí, entre medio de todo ese caos está el Señor. ¿Y qué dice estas palabras poderosas que le decía a sus discípulos? En el 27, tened ánimo, yo soy, no temáis. Dios nos repite esto una y otra vez a lo largo de su palabra, que Él está con nosotros. Y como está con nosotros, nos anima también, nos repite esto muchas veces. Yo imagino que era porque sabía que íbamos a necesitar escuchar estas palabras muchas veces a lo largo de nuestra vida. Que Dios está con nosotros, dice, yo estoy en ustedes, o yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, le dice a los discípulos cuando los envía la gran comisión. Nos dice también que nada nos va a apartar del amor de Dios. Entonces, Él está con nosotros, y cuando realmente creemos en esas palabras, viene valentía, nos animamos, nos da esa confianza, porque no es un estaré contigo solo en estos momentos o en los días tranquilos, solo en esos 15 minutos en que estás orando. No, es mucho más allá, es un estaré contigo aún entre medio de ese caos, entre medio del caos que pueda haber en tu día o en esa tormenta que puede estar en tu mente, de la que quizás todavía no has podido salir. El Señor dice, ahí está con nosotros, Él está en todos lados el Señor, no podemos escapar de Él, entre medio de nuestra propia tormenta, de tu propia tormenta, esa única y personal, podemos mirar bien porque el Señor está ahí, como vino con los discípulos, viene con nosotros, está con nosotros. Y también nos dice que tengamos ánimo, nos anima. Y no solo eso, va con un tened ánimo, yo soy, que rápidamente nosotros recordamos el significado que tiene esto, que fue cuando Moisés preguntó por el nombre de Dios y él dijo, yo soy el que soy. Entonces ahora Jesús se presenta a sus discípulos, se declara a sí mismo como este yo soy. Así que cuando Jesús nos dice que tengamos ánimo, lo hace como Dios mismo, como yo soy Dios, ese Dios único, tu Dios, tu creador, estoy aquí por ustedes. Así que no se desanimen, así que no tengan miedo, están bajo mi cuidado, están bajo mi vigilancia y ninguna tormenta, por grande que sea, va a igualar mi poder, mi protección. Así que tengan ánimo, nos dice el Señor. Y esa es una razón poderosa para sentir ese ánimo. Tenemos eso porque el Señor nos ve, nos oye, ya sea en cualquier cosa que estemos viviendo, en una tormenta, como en el caso de los discípulos, tenemos su atención, nos llama, camina hacia nosotros y nos entrega su bendición, su gracia, su compasión. Pero sí tenemos que considerar que este ánimo que nos llama a tener no se basa en nuestro conjunto de habilidades ni
ni no nos pide que miremos a nuestro interior y que de nuestro interior saquemos lo necesario para tener ánimo. No, Él dice que miremos hacia afuera, para ver en Él, fuera de nosotros, ese fundamento para el valor, para el ánimo. El llamado de Jesús a la fe no va a consistir en que invoquemos y reunamos nuestras propias fuerzas, sino que apoyarnos en las suyas. Y allí es donde encontramos ese valor. Por eso en Juan 16:33 le dice también a sus discípulos: en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso lo dice Jesús poco antes de morir. Y confiamos, tenemos ánimo, porque Él ya venció. Y esa es la verdad en la que creemos y en la que fundamentamos nuestro valor. Esa es la base. Y por eso no nos decaemos, no porque no hayan aflicciones, porque nos advierte que vendrán. No es que no hayan tormentas. Eso no va a ser opción, no vamos a escoger si viene o no. Los discípulos no escogieron si venía o no ese viento contrario. Pero tenemos ánimo y no decaemos porque Él ya venció, dice, ¿cierto? Le dijo a sus discípulos. Pero ¿qué sucede después en nuestra historia con Pedro? ¿Qué le pasó? Vimos que comenzó a hundirse. También vimos por qué, que en vez de mirar a Jesús, que tenía al frente, prestó atención al fuerte viento. Y aquí el Señor nos quiere enseñar algo también, que si le prestamos más atención a ese caos, que esas aguas que se mueven alrededor, en vez de mirar al que está caminando sobre el agua, nos va a suceder lo mismo que a Pedro. Tenemos que escoger bien a dónde vamos a mirar, porque no podemos escoger si la tormenta viene o no, pero sí podemos decidir dónde colocar la vista aún mientras estamos en la tormenta. La tormenta no es opción, ni muchas cosas que nos estén pasando en nuestra vida las hemos escogido, pero sí tenemos la opción de qué hacer con ello. Si miro eso terrible, miro ese caos, miro el viento contrario, o miro a quien, como leíamos aquí, está conmigo, que sigue ahí, está junto a mí. Y entonces comenzó a hundirse. Todos podemos estar o hemos estado en la situación de Pedro, hundido por el miedo que ya vimos por qué venía, que también nos paraliza, nos ahoga, nos estanca, a veces nos impide avanzar. La diferencia es qué hacemos frente a ese miedo. Si nos dejamos hundir, total, decimos, así son las tormentas, yo no lo escogí, iba a pasar igual. Pero ¿qué hace Pedro? También podemos aprender de él en esto. Dice el 30, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Qué hizo Pedro? Señor, sálvame. Y esa es nuestra maravillosa garantía y el amor del Señor puesto en acción, que Jesús sigue ahí y seguía ahí. Aunque Pedro hubiese dejado de prestar atención, el Señor no se fue y sigue aquí con nosotros también. De hecho nos dijo, su Espíritu está en nosotros, y sin importar si nos estamos ahogando por haber dejado de prestarle atención a Él, podemos volver, rogar por su auxilio y decir: Señor, sálvame. ¿Y cómo responde Jesús a eso? Estira su mano y toma a Pedro, y en eso también nosotros podemos estar seguros. Cuando nos estamos hundiendo, apenas pedimos auxilio de Dios, Él va a estar ahí con la mano estirada para sacarnos de allí y volvernos a sentir seguros. Y ahí vemos su maravillosa gracia en nosotros. Cuando subieron al barco, nos cuenta también la palabra que se calmó la tormenta. Pudo haberlo hecho mucho antes. El Señor tenía el poder para hacer eso. Pero esta vez lo hizo diferente. Quizás era para enseñar una lección, quizás solo para que tuvieran ese momento de caminar sobre el agua, o para dejar una lección a nosotros. Así que también tenemos que preguntarnos, quizás también Dios quiere enseñarme una lección cuando estoy en mi tormenta,
en esa tormenta personal, única. Y una de esas lecciones es clara, que Él es el jefe de esas tormentas. Muchas veces lo que estemos pasando no va a ser opción, pero el temor sí. Y si estamos asustados, ya sabemos en quién poner la mirada, en dónde enfocarnos. Podemos alimentar nuestros temores o alimentar nuestra fe. ¿Y cómo alimentamos nuestra fe? Aprendiendo del Señor, conociéndole, meditando sus promesas, leyendo sus obras, repasando su obra una y otra vez, porque ahí mantenemos viva nuestra esperanza. Porque la tormenta no es una opción, pero sí podemos decidir dónde mantener nuestra mirada. Así que el Señor nos dice que no dejemos que el miedo nos hunda. Tampoco dejemos que nos afecte la memoria. No podemos olvidar lo que Dios ha hecho. No olvidemos que el Señor sigue ahí, que sigue ahí aun cuando nos estamos hundiendo. Está a la distancia de un pedido de ayuda, de un Señor, sálvame, y está listo para estirar su mano y tomarnos. Que también sigue teniendo el poder para calmar nuestra tormenta, pero lo hará cuando nos haya enseñado lo que tengamos que aprender. Pero por sobre todo no olvidemos que el Señor está ahí con nosotros, y así como le dijo a sus discípulos, nos dice a nosotros: tener ánimo, yo soy, no temáis. El mismo Jesús que le dijo esto a sus discípulos tantos años atrás es el Dios que está con nosotros ahora y sigue siendo igual de real. Entonces, estas palabras nos las dice ahora el Señor. Que no nos desanimemos. Yo soy, ese yo soy está con nosotros. Así que no hay que temer. No tenemos razón para temer ni tener miedo. Y podemos tener esa seguridad. Así que los invito a que oremos por esta palabra también, y que el Señor nos ayude a que sea real en nuestra vida. Señor, vamos delante de tu presencia y agradeciéndote primeramente por tu amor, por tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias por hablarnos a través de tu palabra y porque tú estás ahí. Señor, aún en medio del caos, en medio de un día malo, un día bueno para nosotros, tú estás ahí igual. Y podemos reconocer tu amor y sentirte, Señor, de que no nos abandonas, de que no hay lugar en donde nos escapemos de tu presencia. Y por eso te agradecemos, Señor. Y te queremos pedir que nos ayude a mantener nuestra mirada fija en ti, Señor. Que no nos distraigamos con las cosas que nos puedan causar temor, que nos puedan provocar miedo en nuestra vida, sino que enfocados en ti, Señor, vayamos experimentando eso sobrenatural que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a no distraernos, no desenfocar nuestra mirada, Señor, y mantener esa seguridad y esa confianza. Gracias por estas palabras que tú nos dices, de que tengamos ánimo y no temamos, Señor, porque son palabras que vivifican, Señor, que tienen poder en nuestra vida y creemos en ellas, Señor. Creemos en que tú nos animas, que tú ya venciste y que en ti encontramos esa fuerza para no decaer, para no desanimarnos, Señor, y poder avanzar. Gracias, Padre, porque tenemos esa confianza de que podemos pedir tu auxilio y tu ayuda, aun cuando sentimos que nos estamos hundiendo, Padre, y por eso acudimos a ti, pidiendo ese auxilio, esa ayuda. Queremos tomar tu mano, esa mano que tienes estirada para nosotros, para tomarnos y volver a sentirnos seguros en ti. Te pedimos, Señor, que esta palabra la podamos mantener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, seguir meditando en tus promesas y en tu obra, y nuestra fe sea alimentada, Señor, no nuestros temores. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esperaré a ver los muros caer, se derribarán de
tu nombre y una canción que fluye en todo mi ser, y sin temor lo declararé. Eres la luz, vences tinieblas, nada te para. Eres el Dios de promesas, se cumplirá cada palabra. No hay quien te detenga, eres el Dios de promesas. Viene el Rey, prepara el camino ya, y ante él todo miedo huirá. Cadenas rompió, Cristo dio libertad. Proclame, resucitó y aquí está. Eres la luz, vences tinieblas, nada te para. Eres el Dios de promesas, se cumplirá. No dudes, iglesia, cada palabra. No hay quien te detenga, es el Dios de promesas. Toda palabra que Dios ha dicho sobre ti en el tiempo de Dios, no lo dudes, créelo y aférrate a esa palabra que Dios ha dicho. Vamos a declarar juntos, familia. La oscuridad no prevalecerá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy, no fallarás, nada te detendrá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy. La oscuridad nada te detendrá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy, no fallarás, nada te detendrá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy. Cántalo con autoridad ahora. Y eres la luz, vences tinieblas, nada te para. Tú eres el Dios de promesa, se cumplirá cada palabra. No hay quien te detenga, eres el Dios de promesa. Eres el Dios de promesas, Él cumple todo lo que dice.